El hombre sostuvo el plato entre las manos, sorprendido por la petición de aquella mujer joven, cuya voz temblaba al preguntar, ¿puedo quedarme con sus obras, señor? La cafetería estaba casi vacía, y él la observó con una mezcla de curiosidad y confusión. No esperaba encontrar humildad en alguien vestida con ropas tan caras. Con el perfume sutil que delataba riqueza y poder, ella bajó la mirada, temerosa de su reacción, como si anticipara desprecio o burla. Sus dedos jugaban nerviosos con la servilleta arrugada en su regazo, mientras el silencio del lugar parecía hacerse más pesado con cada segundo que pasaba. Él se sorprendió, no por la pregunta, sino por la sinceridad que había detrás de ella. No era un juego, ni un gesto teatral, sino una necesidad real, honesta y pura. Al mirarla de cerca, pudo notar que sus ojos no reflejaban arrogancia ni orgullo. Al contrario, había en ellos una mezcla de miedo y esperanza que lo desarmó de inmediato. El hombre, acostumbrado a recibir halagos y gestos interesados, sintió algo extraño, un estremecimiento de humanidad que hacía mucho no experimentaba. Era como si, por un instante, el mundo se hubiera detenido para observar solo esa interacción. Ella respiró hondo, intentando que su voz no traicionara la vulnerabilidad que sentía. No quiero incomodarle, solo pensé que no tenía otra opción. Él la estudió en silencio, notando la forma en que sus labios se apretaban, la tensión en sus hombros, y la delicadeza de sus movimientos. Cada detalle le decía que esa mujer, a pesar de su apariencia, estaba cargando un peso que nadie más podía ver. El milagro comenzó cuando él, en lugar de ignorarla o reprenderla, sonrió. Fue una sonrisa leve, sincera, que rompió algo en ambos. La mujer alzó la vista, y por primera vez, sus ojos se encontraron completamente. En ese instante el espacio entre la riqueza y la humildad desapareció. Lo que importaba no era quién era ella, ni qué poseía, sino la honestidad de aquel momento compartido. El hombre se levantó lentamente, con un gesto que parecía deliberado, pero que en realidad brotaba de un impulso genuino. Colocó el plato frente a ella, y sus manos rozaron las de ella por accidente, generando una chispa invisible que llenó el aire de una tensión inesperada. La mujer tragó saliva, sorprendida por la calidez que irradiaba de aquel extraño que podía haberla juzgado en segundos. La lluvia golpeaba los ventanales del café, creando un telón sonoro que acompañaba la escena con suavidad. Ella tomó el plato temblando ligeramente, y él no dijo nada. No hizo falta. La manera en que la miraba, con atención plena y sin juicio, era suficiente para transformar el gesto más simple en un acto de milagro silencioso. Ella se sintió vista, reconocida, y de alguna manera, protegida. En un cliente cercano, observaba la escena sin comprender del todo, pero el ambiente cambió para todos los presentes. La generosidad no estaba en el plato ni en la comida, sino en la entrega de humanidad que ambos compartían en silencio. Cada sorbo de aire parecía vibrar con una sensación nueva, casi mágica, que nadie podía explicar, pero todos sentían. Era un momento que trascendía la lógica y el estatus social. Ella se sentó frente a él, aún con el corazón acelerado, y sus ojos no podían apartarse de los suyos. Hubo un instante de conexión que parecía eterno en dos almas de mundos distintos, encontrándose en un punto imposible de prever. La comida en el plato quedó en segundo plano. Lo que realmente importaba era la certeza de que la bondad existía, y que podía cambiarlo todo en un solo gesto inesperado. Cuando finalmente ella probó la comida, no fue el sabor lo que la sorprendió, sino la sensación de aceptación y respeto que emanaba del hombre. El milagro no estaba en el alimento, sino en el hecho de que alguien podía mirar más allá de la riqueza, del estatus, del miedo, y reconocer simplemente la humanidad. Y en ese instante, ambos comprendieron que la vida, a veces, regala momentos imposibles que cambian destinos con la sutileza de un milagro silencioso. El anciano se recostó en su silla, observando cómo la mujer comenzaba a comer lentamente, con reverencia casi infantil, como si cada bocado fuera un acto de gratitud silenciosa. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Nunca había visto a alguien de su posición recibir algo que no podía comprarse ni manipularse. La verdadera riqueza, comprendió en ese instante, no estaba en el dinero ni en los títulos, sino en la humanidad compartida. Ella levantó la mirada y lo encontró observándola con atención plena, sin juicio ni condescendencia. Por primera vez, la joven sintió que podía ser simplemente ella misma, sin máscaras ni pretensiones, y que eso era suficiente. Su corazón, siempre acostumbrado a la frialdad de su mundo, latió con fuerza, sintiendo una calidez que no esperaba encontrar en alguien tan desconocido, en alguien que parecía tan lejano de su vida cotidiana. El anciano sonrió con suavidad, como quien revela un secreto cuidadosamente guardado. No es el plato lo que importa, ni siquiera las obras, dijo, su voz baja pero firme, impregnada de una sinceridad que la hizo estremecerse. Lo que importa es la verdad de tus actos, la bondad que eliges ofrecer incluso
cuando nadie te observa. Eso, querida, vale más que todo lo que poseo. Ella permaneció en silencio. Comprendiendo la profundidad de sus palabras, la joven sintió como un peso invisible se levantaba de sus hombros. Durante años, había aprendido a navegar un mundo de privilegios con frialdad, a ocultar sus emociones, a fingir fuerza, pero en ese café, frente a aquel hombre que podía cambiar su vida, con un simple gesto, descubrió que la vulnerabilidad también podía ser un acto de poder. Cada sorbo de café y cada mirada compartida eran un recordatorio de que la autenticidad tenía un valor incalculable. Pasaron los minutos en un silencio que no era incómodo, sino lleno de significado. La camarera que había pagado el café observaba de lejos, sin entender del todo, pero percibiendo que algo extraordinario sucedía. Los clientes a su alrededor seguían con sus conversaciones, ignorando la intensidad de aquel encuentro que parecía desafiar la lógica y las expectativas. El tiempo se había ralentizado, y la atmósfera estaba cargada de algo que solo podía describirse como milagroso. Cuando ella terminó, se levantó con cuidado, sosteniendo el plato vacío y mirándolo con gratitud. Él asintió, devolviéndole una sonrisa que contenía siglos de experiencias y emociones reprimidas. Recuerda, dijo mientras ella se preparaba para irse, la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das y cómo impactas a los demás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando más allá del café, más allá de la ciudad. Como un eco silencioso de sabiduría y compasión, la joven salió a la calle, con la luz de la tarde reflejándose en los charcos de lluvia, y por primera vez sintió que podía respirar de verdad. Cada paso que daba se sentía ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado de su espalda. Había recibido algo que el dinero jamás podría comprar en reconocimiento, humanidad y la certeza de que su bondad, incluso en la forma más pequeña, podía cambiar vidas. Días después, el anciano la invitó a participar en un proyecto secreto, destinado a ayudar a quienes, como ella, vivían atrapados entre privilegios y responsabilidades, pero con una necesidad urgente de humanidad genuina. La joven aceptó con una mezcla de nervios y entusiasmo. Sentía que su vida había dado un giro inesperado, y que todo había comenzado con un simple café pagado sin esperar nada a cambio. A lo largo del proyecto, ella aprendió a combinar su conocimiento del mundo de los ricos con la humildad que aquel encuentro le había enseñado. Cada decisión, cada interacción con personas necesitadas, estaba guiada por la lección aprendida en aquel café en que la bondad desinteresada tiene el poder de transformar vidas. Y aunque nunca olvidaría el lujo y el poder que rodeaban a aquel anciano, comprendió que la verdadera grandeza residía en la forma en que tocaba corazones sin ostentación. Finalmente, una tarde, mientras ambos caminaban por un jardín iluminado por el sol, el anciano se detuvo y la miró con una seriedad suave pero profunda. «Nunca subestimes lo que un gesto sencillo puede lograr», dijo, extendiendo su mano para tocar suavemente la suya. Ella lo miró, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, entendiendo que aquel encuentro, un café pagado, una mirada, un acto de humanidad, había sido un milagro en todos los sentidos, y en ese momento supieron que sus vidas, para siempre, habían cambiado.